Bien, vamos a hacer otro ejercicio para aclarar los conceptos de vectores, los conceptos de las leyes de equilibrio de Newton, y el tema es referente a estática de la partícula. El enunciado dice lo siguiente: en la figura, determine la magnitud de la fuerza F de tal forma que el bloque de 10 kilogramos permanezca en equilibrio estático. Adicionalmente, calcule la fuerza normal que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. Considere que las superficies en contacto son lisas y la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Bien, vamos entonces a ver la solución del ejercicio. Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos importantes en cuanto a las leyes de equilibrio de Newton y en cuanto a los conceptos de cómo trabajar vectores cuando nos los ponen en un plano inclinado, por ejemplo, como en este caso. Vamos a ver que es muy sencillo. Ya en otros videos he tratado el tema, pero no está de más hacer otro ejercicio un poco diferente para que, aunque es sencillo, pues nos va a dar mayor destreza a la hora de enfrentar cualquier problema. Recuerden siempre, la clave está en los conceptos. Si ustedes entienden los conceptos claramente, no van a tener ninguna dificultad. Eso se los garantizo. Esa es la clave, el concepto. Entonces vamos a calcular la magnitud de esa fuerza F y la fuerza normal que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. Es decir, la fuerza perpendicular a las dos superficies en contacto. En este caso, piso inclinado y la cara del bloque que está en contacto con el piso. Eso es básicamente, esas son las dos fuerzas. Entonces vamos a ver cómo construimos aquí el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a trabajar sobre el mismo gráfico y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para eso mi recomendación es que hagamos el plano cartesiano. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí en el centro del bloque, ahí, ese punto. Por eso hablamos de estática de la partícula, porque ese bloque lo vamos a considerar como una partícula, es decir, que toda su masa, su peso, está concentrado en su centro de gravedad. Entonces vamos a ver que si nosotros construimos un plano cartesiano basado en ese punto y tomando el eje X paralelo al plano inclinado, pues nos va a quedar mucho más fácil resolver el problema. Vamos a ver entonces cómo es la situación. Vamos a trazar entonces ese plano cartesiano. Entonces aquí tenemos el eje X, aquí tenemos nuestro eje Y, y fíjese que el eje X lo colocamos paralelo al plano inclinado y el eje Y obviamente perpendicular. Entonces vamos a ver qué fuerzas están involucradas allí en el bloque. Entonces vamos a hacer algo interesante aquí para poder entender más fácilmente el gráfico y hacer las fuerzas que están influyendo sobre ese punto o partícula o sobre el bloque en este caso. Entonces vamos a ver que esa fuerza F que está en azul, que nos la da el problema, pero que no sabemos su magnitud, la podemos desplazar y colocar su cola en el punto en negro y su cabeza desplazarla hacia adelante, porque recuerden que un vector yo lo puedo desplazar a través de toda su trayectoria y no vaya a cambiar su dirección ni su sentido, ¿ok? Entonces, muy importante eso. Entonces ese vector en azul lo vamos a borrar y lo vamos a trasladar hacia adelante un poco. Vamos a ver cómo es la situación. Entonces vamos a borrar el vector y ahora lo vamos a colocar acá. Entonces la fuerza F, la magnitud. Fíjese que todo ese vector F está en dirección del eje X, ¿ok? Simplemente lo trasladamos y lo ponemos ahí en el punto. Ahora, ¿qué otra fuerza está involucrada aquí? La otra fuerza que está involucrada es la normal, es decir, la fuerza perpendicular que el piso hace sobre el bloque, como acción y reacción de eso. Entonces, está la fuerza normal, que es la que nos pide calcular el problema. Y vamos a ver ahora la otra fuerza, que es el peso, y que siempre va a ser perpendicular al piso, al suelo. Ojo, no al plano inclinado, siempre va a ser perpendicular al piso. Mucho cuidado con eso. Entonces, fíjese que ahí ya tenemos la situación. Entonces, esto va a ser mg, masa por gravedad, que es el peso. Recuerden que W es igual a masa por la gravedad. No confundamos peso con masa. La masa es una cosa, se da en kilogramos. El peso es la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Muy importante eso, tenerlo en cuenta y no confundirlo. Ahora veamos que el ángulo de 37 grados es importante para nosotros, porque ahora fíjese que ese mismo ángulo es este. Ese ángulo es de 37 grados. Y lo podemos ver fácilmente. ¿Por qué? Porque aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo. Si nosotros proyectamos esto acá, aquí hay un ángulo de 90 grados, 90 más 37, y aquí se me va a formar un ángulo de 53 grados, recuérdenlo, para que me dé los 180 grados de ese triángulo. Luego 53 más 37 me da 90. Efectivamente eso tiene que formar un ángulo recto allí, ¿verdad? Entonces fíjese que es muy fácil de calcular ese ángulo que está formando el peso mg con el eje Y de mi plano cartesiano que he colocado allí sobre ese plano inclinado. Bien, ya con eso pues nos queda mucho más fácil plantear la situación. Entonces vamos a ver ahora
cómo es la situación. Entonces vamos a decir que ese peso mg lo voy a descomponer en dos partes. Entonces fíjese que aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo. Aquí tengo este y aquí tengo este otro cateto. ¿Sí lo notan? Entonces el uno va a ser el cateto adyacente al ángulo de 37 grados y el otro va a ser el cateto opuesto al ángulo de 37 grados. Si ustedes se fijan, el cateto opuesto, que es el que está aquí abajo, el más corto, va a ser este mismo de acá arriba, si yo lo proyecto. ¿Sí lo notan? Entonces, ahora por sumatoria de fuerzas en X, para que todo eso esté en equilibrio, porque acuérdense que eso tiene que estar en equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues la situación se me vuelve muy sencilla. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué podemos hacer allí. Entonces fíjese lo fácil y sencillo que se vuelve esto. Entonces, por sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Eso igual a 0, recuerden, porque el sistema tiene que estar en equilibrio. Recuerden que la condición es hallar la fuerza F que haga que mi sistema esté en equilibrio, es decir, que eso esté quieto, que no se mueva. Por eso aplicamos la ley de equilibrio de Newton, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y allí, ¿qué obtenemos? ¿Qué fuerzas están en X? Entonces en X está la fuerza F menos la componente que va contraria, que es mg, noten, cateto opuesto. Como es el cateto opuesto al ángulo de 37 allí en el triángulo, entonces va a ser por el seno, porque recuerden que la función trigonométrica que me define la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto es el seno. Entonces seno de 37 grados, recuérdenlo. Recuerden que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la hipotenusa multiplicada por el seno me va a dar ese cateto opuesto. No se dejen confundir por eso. Igual a 0. Recuérdenlo, seno de un ángulo cualquiera, en este caso de 37 grados, va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es el que vamos a calcular, ¿cierto? Que no conocemos, y la hipotenusa es mg. Luego el cateto opuesto, ¿qué va a ser? Va a ser igual a mg por el seno de 37 grados. ¿Sí ven lo fácil que es? Ahí tenemos ya entonces la primera ecuación planteada. Luego F, si lo despejamos allí, va a ser mg igual, porque paso al otro lado, queda positivo, mg seno de 37, y ahí tengo la fuerza F. Ahora F, ¿a qué va a ser igual? A 10 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, por el seno de 37. Eso es aproximadamente 0.6. Ya en otro video expliqué por qué. Entonces F va a ser igual a 10 por 10, 100 por 0.6, eso me da 60 newtons. Entonces la magnitud de esa fuerza que necesito para que el sistema esté en equilibrio son 60 newtons. Pero el problema también me pide que calcule la fuerza normal que ejerce el piso sobre el bloque, y es n, el vector n que está en rojo. Entonces ese vector n lo hallo por la sumatoria de fuerzas en y, que debe estar en equilibrio también. Sumatoria de fuerzas en y igual 0. ¿Qué fuerzas hay en el eje y? Entonces fíjese, es la normal que va positiva, está aquí arriba. La normal, noten, y el otro cateto, o la otra componente del vector mg, que es el cateto adyacente. Entonces, como es adyacente, utilizo coseno. Entonces, la normal está positiva y el cateto adyacente está negativo. Entonces, hago la diferencia. Entonces, la ecuación que me permite calcular la normal es n menos mg por el coseno de 37 grados igual a 0. Vuelve y juega el mismo cuento. Coseno de 37 grados es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es lo que tengo que calcular sobre la hipotenusa, que es mg. Entonces fíjese que el cateto adyacente, para mí, que es el que necesito saber cuál es mg por el coseno de 37 grados. Entonces tendremos que n aquí va a ser igual a mg por el coseno de 37 grados, y eso es igual a 0. Entonces n va a ser igual a 10 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad que nos la dio el problema, y el coseno de 37 es 0.8 aproximadamente. Yo lo estoy aproximando, eso es 0.79 algo con la calculadora. Entonces, aquí tenemos que n, la fuerza normal, es igual a 10 por 10, 100 por 8 da 80 newtons. Recuerden, la n es de newtons, 80 newtons, ¿ok? La fuerza normal. Esa es la magnitud. Entonces, acuérdense, ¿cómo calculábamos el seno y el coseno? Vamos a verlo aquí rápidamente. Entonces, fíjense, decimos que 37, sacamos el seno, eso da 0.6018 algo. Yo dije que 0.6. Yo puedo aproximar a 0.6. Trabajo con una cifra decimal, o con 2 o con 3, con la que queramos. Y el coseno para 37 va a ser 0.798. Eso es aproximadamente 0.8. ¿Ok?
Entonces, cuando alguien diga, profesor, ¿le quedó mal el ejercicio? No, fue que yo aproximé a una cifra decimal, o aproximé a 2 o a 3. En este caso, aproximo a una cifra decimal. ¿Para qué? Para facilitar los cálculos. Pero no es que el ejercicio esté mal hecho, es cuestión de cifras decimales. Bien, este ha sido el ejercicio. Espero que haya quedado claro el concepto. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Recuerden, si tenemos el concepto claro, todo va a ser más fácil. Acuérdense, no se tienen que aprender nada de memoria. No es profesor, si es el eje X es seno, si es el eje Y es seno o viceversa. No, no interesa. Mire la posición del ángulo en el triángulo rectángulo que se forma y ese es todo el cuento. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios. Espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.